¿hasta qué punto nuestro pensamiento condiciona nuestra respuesta física en la vida? El pensamiento tiene la capacidad de activar ciertas cosas en lo que se llaman los mapas de los sentimientos, sobre todo en el cíngulo anterior, en la ínsula de Ryle, que son estructuras cerebrales. Y los sentimientos son capaces de activar procesos corporales a los que llamamos emociones. Es decir, si yo pienso que soy incapaz y le doy vueltas a que soy incapaz, pronto me sentiré incapaz. Fíjate que sentirse incapaz es mucho más devastador y duro que pensar que uno es incapaz. Pero el problema no es solo sentirse incapaz, es que llega un momento en el que eso, al afectar al cuerpo, hace que yo realmente sea incapaz. Nosotros no podemos cambiar los sentimientos de forma directa. No conozco ningún sistema, he dado bastantes vueltas, lo cual no quiere decir que no exista, no lo he encontrado, para cambiar directamente los sentimientos. Pero sí podemos cambiarlos indirectamente, cambiando la forma de pensar y cambiando la fisiología de nuestro cuerpo. Por eso, cuando una persona hace ejercicio físico, cuando una persona cuida el tiempo que duerme, etcétera, etcétera, empiezan a cambiar los sentimientos y empiezan a cambiar la forma de pensar. Todo está conectado, por eso para acceder al mundo de los sentimientos o accedes por el mundo del pensamiento o accedes por el mundo del cuerpo. Claro, es que no tenemos que olvidarnos que la mente humana es una mente simbólica. Entonces, nuestro pensamiento, nuestra palabra no son simplemente agentes descriptivos, son capaces de crear percepción, son capaces de alterar nuestra relación, nuestra actitud con las cosas. Hablemos también, si te parece, del estado de bienestar físico y de cómo contribuye tanto la nutrición como la salud física, como el entrenamiento a nuestro bienestar. ¿Qué sucede científicamente en nuestro cuerpo? ¿Por qué es tan importante realmente entrenarse? Hoy nosotros sabemos que la nutrición tiene un impacto directo, no indirecto, directo en el funcionamiento del cerebro y, por ejemplo, en la aparición o no aparición de cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Y en este caso sí es muy importante decir lo siguiente, porque hay una investigación aplastante en este sentido, que hay que tener muchísimo cuidado con el consumo excesivo de azúcar, sobre todo azúcar refinado, porque produce lo que se llama una resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina, que es una hormona que produce el páncreas, tiene muchas connotaciones muy negativas en el organismo. Y ya se está empezando a asociar con enfermedades tan importantes como enfermedades de Parkinson o enfermedad de Alzheimer. ¿Quién hubiera dicho hace años que la nutrición podría ser uno de los factores que previene la aparición de un Parkinson o la aparición de una enfermedad de Alzheimer? Respecto al ejercicio físico, hay que tener en cuenta algo que muchas veces se nos escapa, y es lo siguiente: cuando una persona hace ejercicio físico, y para eso no tiene que apuntarse a un gimnasio, basta con que se mueva más, es decir, con que avance, caminar deprisa para acelerar el corazón y la frecuencia respiratoria, y hacerlo como 30 minutos al día, 5 días a la semana, que además se pueden dividir en 3 bloques de 10 minutos cada día. Lo interesante es que cuando se hace ejercicio físico, se liberan una serie de sustancias, de neurotransmisores, en este caso de neurotrofinas, que son como mediadores químicos que favorecen que crezcan cosas en el cerebro. ¿Que crezcan qué? Que crezcan aparezcan nuevas conexiones, las maravillosas sinapsis descritas por don Santiago Ramón y Cajal, que se formen nuevas neuronas en ciertas áreas. Y lo más bonito es en las áreas en las que se forman. Por ejemplo, los hipocampos. En los hipocampos se forman nuevas neuronas a partir de células madre que están en las cavidades cerebrales o ventrículos. Los hipocampos son esenciales en la memoria y el aprendizaje. Aumentan las conexiones en las regiones prefrontales, esenciales en la capacidad de analizar, en la capacidad de tomar buenas decisiones, en la capacidad de mantener la atención. Y además aumentan las conexiones en el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es la estructura cerebral más importante en la conexión humana. Cuando hablamos de consciente y cuando hablamos de inconsciente, a nivel más físico, ¿dónde está? Tú tocas un tema que es importantísimo. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo, el aprendizaje es saber hacerlo. ¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente, entendido la mente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda,
ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido por una parte que está más allá de la conciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente. Bien, no podemos decir el número de datos que procesa el inconsciente. No lo podemos, precisamente por eso, por lo escurridizo que es. Sí, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de información que le tiene que llegar por los sentidos y la forma tan rápida en la que procesa, de tal manera que tenemos una reacción inmediata ante un peligro, etcétera, etcétera, no cabe duda que el número de datos que procesa tiene que ser absolutamente fabuloso. ¿Cómo sacar partido al inconsciente? Vamos a ver, para poder sacar partido al inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Los sistemas para influir en el inconsciente son diferentes de los sistemas para influir en el consciente. Al inconsciente solo se le influye, al menos desde mi conocimiento, desde mi experiencia, de dos formas, o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. Si en una clase se está transmitiendo un concepto, por ejemplo, el concepto de la importancia de la escucha, y dedicas 2 horas a explicar el concepto, la persona puede conocerlo perfectamente, salir de ahí y escuchar igual de mal que escuchaba antes. Pero si se genera en esa clase una experiencia, en la que las emociones, las imágenes, de alguna manera se conecten y esa persona tenga una experiencia de lo que es escuchar y sentirse escuchado, cuando esa persona sale de ahí, ya lo tiene incorporado, ya lo vive. No cabe duda que los viejos patrones que dificultan que escuchemos van a intentar que eso se convierta en una experiencia fugaz. Es ahí, desde esa primera experiencia potente, muy intensa de la importancia de la escucha, cuando uno tiene que hacer un trabajo constante, pequeño, más diario, para ir afianzando eso. Porque sabemos que a nivel físico son circuitos neurales. Se abren nuevas conexiones, se generan también nuevas conexiones entre las neuronas, pero para que esas conexiones se mantengan estables, para que se afiancen, hay que hacer un trabajo constante, un trabajo sostenido, una vez que se ha descubierto, porque se ha vivido, la importancia de eso que se ha aprendido. ¿Cómo nosotros podemos reinventarnos? Nosotros podemos reinventarnos cuando tenemos algo que de forma profunda nos ilusiona.
nos motiva, nos hace levantarnos por la mañana con ganas. Cuando tenemos determinación, cuando estamos de verdad comprometidos con hacer realidad nuestro sueño y cuando somos pacientes. Y recuerdo que la paciencia no es aguantarse, sino adaptarse al ritmo natural de las cosas. En tu libro Reinventarse mencionas que para ayudar a mantener una buena atención es conveniente proporcionar al cerebro oxígeno, glucosa, creo. ¿Cómo y en qué dosis? Si es que puede hablarse de esto. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama mindfulness o atención plena. El mindfulness sencillamente es que tu atención deje de estar atrapada con esa jaula de grillos que son nuestros pensamientos automáticos y se concentre en una parte del cuerpo, la que sea, la respiración, la pierna, el dedo, lo que quieras. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. Daré eso una pincelada por temas de tiempo. El cerebro solo puede consumir, salvo periodos de ayuno muy prolongado, que son rarísimos, solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua, no a golpes, no tomarse 27 croissants por la mañana, no sé cuánto por la comida y tal la cena. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. Es decir, todo lo que sea integral, todo lo que sean vegetales, todo lo que sean frutas de bajo índice glicémico, véase manzanas, véase kiwis, véase naranjas, tienen la capacidad de mantener estable el nivel de glucosa y es muy importante. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8, los niños un poco más, 7 horas. Cuando baja el sueño, cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto que sí me gustaría añadir y con esto finalizar esta pincelada, el ejercicio. Físico. El ejercicio físico es muy importante porque mejora clarísimamente la atención. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el ejercicio físico libera una hormona que se llama dopamina. La dopamina es producida por algunos núcleos como el núcleo accumbens y es fundamental no para prestar en un momento determinado la atención, sino para sostener la atención. Una de las claves del liderazgo, Mario, es la capacidad de comunicar.
¿Qué aporta la neurociencia a la hora de mejorar esa capacidad de comunicación? Bueno, la neurociencia, por ejemplo, aporta los descubrimientos de Rizzolatti y Fogazza hace 12 años en la Universidad de Parma, las neuronas espejo. Es decir, vamos a ver, cuando nosotros comunicamos, no necesariamente conectamos. Comunicar no es conectar, lo importante no es comunicar, lo importante es conectar con el mundo de la otra persona. Entonces, nosotros mandamos dos tipos de mensajes. Uno es las palabras, que son interpretadas por el hemisferio izquierdo del cerebro de la otra persona. Y la otra es el tono emocional, el tono con el que pronunciamos esas palabras, los gestos, el movimiento de las manos. Eso se llama lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es procesado por el lado derecho del cerebro, por el hemisferio derecho. ¿Qué ocurre? Pues que la otra persona está sintiendo algo que va más allá de las palabras. Está sintiendo si realmente ella para nosotros es importante. Está sintiendo si ella puede confiar en nosotros o no. Si la respuesta a eso es que sí, que esa persona siente que para nosotros ella es importante y siente que se puede fiar en nosotros, entonces se produce un fenómeno llamado influencia. Y entonces estamos conectando. Pero si la persona en su interior siente que lo que nos importa es venderle el producto, no hacerle ver el beneficio que tiene para ella, o que tampoco se puede fiar para nosotros, podemos hablar lo que queramos. No llegaremos nunca. Muchas gracias.